verlo y ahí lo tenemos. Si guardas, bueno, no se puede guardar, pero acá te da un error. ¿Por qué? Porque en tu archivo de persistencia no reconoce estos dos. Por tanto, lo que vamos a decir es, vamos a agregar un class, ¿sí? Y vamos a decir de la carpeta modelo.dominio y vamos a agregar, por ejemplo, paciente, clase paciente. Vamos a hacer lo mismo con el otro, con la otra clase, que sería turno, modelo.dominio.turno. ¿Sí? Vamos a guardar y ya está. Bien, tu archivo de persistencia ya lo reconoce. Bien, ahora ya lo tenemos. Vamos a analizar primero la clase paciente. Sí, acuérdate de tu modelo, que es prácticamente una clase que está aquí en forma independiente, sí, porque no depende de nadie. En cambio, la clase turno depende de médico y depende de paciente. Entonces, nos vamos aquí y analicemos. ¿Sí? Hacer esto un poco más chico, aquí. Bien, en este caso, fíjate que hay dos import que lo podemos sacar, sí, porque no estoy usando array. ¿Guardas? Aquí. Bien, vamos aquí a la parte de, bueno, esto es una entidad, @entity table, que está relacionada con la tabla pacientes, ¿sí? A column, estamos diciendo que este ID, fíjate lo atributo. Es lo mismo que hicimos, ¿sí? El ID para el ID pack, o sea, fíjate en tu base de datos, para el ID paciente, fíjate que estos son todos los atributos para el ID pack. Este está relacionado con este atributo. Para el apellido, acuérdate que está relacionado. Para apellido, va nombre y apellido, está ya mapeado con apellido, nombre con nombre. Acordate que si en caso que el nombre del campo en la base de datos es igual al nombre del atributo en la clase, entonces no es necesario poner @column, ¿sí? Pero en este caso lo ponemos para que vayan practicando, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Ve? Por eso esta clase y que se genere los valores, el ID, de forma automática, autoincremental, digo, ¿sí? No automática, sino es autoincremental. Bueno, pues hicimos el constructor vacío y bueno, los set y getter al final. Y al final el método toString, ¿sí? Que ya saben cómo generarlo. Apellido, nombre, DNI, ¿sí? Es sencillo la clase paciente. Vamos a la clase turno. Acordate que esta clase, la clase turno, es un poco más complicada porque turno está relacionado con quién, con el ID de paciente y médico. ¿Sí? También en tu modelo, acuérdate que turno está relacionado con paciente, de esta clave, y mediante este campo con el médico, ¿sí? Entonces, ahí sí tenés que tener un poco más de cuidado. Fíjate que aquí, en este caso, el ID para la clase turno se llama ID, y está relacionado con ID turno. Entonces vos te venís aquí y decís, bien, ¿quién es ID turno? Con esta. Está mapeado. Y el número, fecha, está igual. Ahora sí, tengamos cuidado. El many to one va aquí. ¿Por qué? ¿Por qué va aquí? Porque turnos, si te das cuenta en tu modelo, es la que tiene el muchos. ¿Sí? Con paciente, ¿quién tiene el muchos? Este 1 y este mucho. Entonces aquí va el muchos. Entonces aquí se lee, si vos estás parado aquí, many to one. Y es lo que yo puse aquí, many to one. Y join column con el ID, ¿sí? Del paciente, ¿sí? Mediante este atributo que se llama paciente aquí. A nivel de clase se llama paciente, pero en la base de datos ID pack, que es prácticamente este campo, ¿sí? Que vos también lo tenés aquí. Ahora lo mismo con médico, tenés que tener en cuenta que el médico, sí, fíjate que es uno a muchos. Por tanto, la clave del 1 va para tal de muchos. Si vos estás parado aquí, aquí se pone en el ID del médico many to one. Y lo que hacemos aquí, many to one, un join column con ese ID. ¿Sí? Y acá se llama médico. En la tabla se llama así y en la clase se llama médico nada más. ¿Por qué? Porque un médico tiene varios valores, ¿o no? Es de tipo médico. Sí, tiene el ID, tiene el nombre, tiene el apellido del médico. Y lo otro que hicimos es solamente, fíjate que es un constructor vacío. Si querés este super lo puedes sacar, no hay ningún problema. No te olvides del constructor vacío y los setter y getter de cada uno.
¿sí? No hicimos nada más. Bien, y aquí le agregamos un formateador de fechas, ¿sí? Ya vamos a ver, lo único que hace este formateador de fechas, formatear fecha, es que vos tenés aquí una fecha de tipo date, ¿que no? Tipo date, por tanto captura fecha, hora y todo, ¿sí? Y la fecha actual. Entonces, lo que hace este método es crear, que es public, va a devolver un string, o sea, lo que hace es convertir el tipo date, o sea, lo convierte un ratito, no es que queda el valor convertido ya, digamos, sino que toma el tipo date, fíjate que aquí, uso primero el simple date format, en este formato, aquí le tenés que pasar el formato que vos querés, digamos, en este caso, fíjate que es dd barra barra, y aquí tengo para el día, para el mes y para el año. ¿Sí? También existen otros formatos, por ejemplo, vos podés decir que tenga el guión y acá también tenga el guión. De esta forma aparecen 2 dígitos para el día, guión, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. ¿Sí? Y luego vos creas una variable string que se llama fecha formateada, o sea, es una cajita o una variable donde voy a guardar el resultado de formatear la fecha y uso SSDF, que es una clase simple de format, que está importada seguro acá arriba. ¿Sí? Viene de text. Le pones punto format y este format lo que hace es recibir, fíjate, vamos a poner punto format, recibe un date. ¿Y qué date? Bueno, vos estás parado en esta clase, que no, esta clase tiene un date. ¿Y cómo se llama? Fecha. Entonces vamos a decir que ese atributo, fíjate, yo lo voy a poner tis.fecha, lo que va a hacer format es darle un formato a esa fecha que es de tipo date y lo va en formato de string, que está aquí, fecha formateada, y aquí va a hacer un return de esa fecha. De esta forma, este método devuelve el tipo de esta fecha en forma de string. ¿En qué formato? En este que pusimos aquí para el simple date format. Es lo único que hace. Luego, al public, al toString, fíjate, lo que hicimos es decir que, fíjate cómo lo hicimos. Bueno, yo lo voy a borrar, si lo vamos a hacer de vuelta, fíjate. Vamos a apretar Alt, Shift, S, o si no, clic derecho, Source, generar, vamos a generar toString. Vas a seleccionar todo, así que me muestra todo, pero fíjate, ten en cuenta que la fecha, si vos lo pones así, va a mostrar la fecha tal cual, digamos, te la trae de la base de datos o tal cual vos le diste el valor. ¿Sí? Pero no, yo quiero la fecha con un formato de string, que sea así de bonito. Por tanto, vamos a poner aquí, vamos a llamar this. Vamos a llamar a este método, vamos a hacer chiquito esto un poco, punto fecha formateada, formatear fecha se llama, formatear fecha, y ahí está. De esta forma llamas al método y decís, bueno, ese atributo que lo des un formato más bonito y que sea un string. Y ese string es el que se devuelve. Por tanto, aquí va a devolver un string que sería de este formato. Luego, para médico, vos si pones médico, acordate que médico es un atributo que aquí es un objeto. Por tanto, si pones médico, obvio que estás haciendo referencia al objeto, pero pone toString. Acuérdate que el médico tiene un método toString. Lo mismo para paciente, aquí lo tenés a paciente. Pone punto también toString, que se muestren todos los datos de ese paciente. De esta forma lo que logras es mostrar el ID del turno, el número, la fecha, pero en un formato de string, el médico, pero todos los datos del médico, y el paciente, aquí punto toString y todos los datos de ese paciente. ¿Estamos bien? Eso es lo único que hicimos ahí. No te olvides que tiene que estar en tu archivo de persistencia. Bien, ahora vamos a analizar el DAO del paciente. Aquí, fíjense, vamos a acercar un poquito. Lo que hicimos es crear una interfaz. Créate una interfaz. Paciente DAO es lo mismo. Un getHal que devuelve una lista de pacientes. Uno que encuentre por los pacientes por nombre, o sea, todos los que se llamen con ese nombre y que me devuelva una lista. Vamos a hacer un insert, delete, update, cada uno que actualiza un paciente. Y vamos a encontrarlo por la ID, encontrarlo por DNI, que sería por un string. Sí, también se puede. Una vez que hayas hecho eso, vamos a implementar los métodos. Acuérdate, vas a crear una clase paciente DAO que extienda de primero de base Hibernate JPA y luego que implemente la interfaz que hemos creado, o sea, implemente todos los métodos.
El GetHal ya lo vimos y vamos a hacer, en este caso vamos a analizar los que no hemos visto, ¿sí? Vamos a ver, vamos aquí, un poquito más chico, aquí. GetHal, ya sabes, aquí devuelve una lista de pacientes